presentar esta tarde el libro Universidad y Cambio Social, Plan Tacchini, Pasado, Presente y Futuro, obra compilada por el doctor Alberto Tacchini, que cuenta con un grupo de importantes intelectuales, investigadores, académicos. Son ellos Mario Albornoz, Fernando Andonelli, Pablo Aba, Rodolfo Berrere, Federico del Carpio, Paula Farinati, Roberto Vigarza, Francisco Lehmann, Mónica Martina, Gustavo Martínez, Mariana Mendoza, Andrea Pelicha, Enrique Zuleta Poseiro, Nicolás Renick y María Jimena Vasta. Para referirse a la obra nos acompañan en el panel el señor rector de la Universidad Nacional 3 de Febrero, licenciado Aníbal Josami, María Paola del Bosco, Roberto Igarza y el propio Alberto Tacchini. Voy a referir que Paola del Bosco es presidenta de la Academia de Educación, doctora en Filosofía por la Universidad de Estudios de la Sapiencia de Roma, profesora adjunta de la Cátedra de Historia de la Filosofía de la UCA, profesora en el IAE y tiene varias obras publicadas. El doctor Roberto Igarza es graduado por la Escuela de Ingeniería de Lausanne, Suiza, y doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral de Argentina. Docente en maestrías y doctorados en el país y el extranjero, consultor de la UNESCO en programas sobre políticas culturales y miembro de la Academia Nacional de Educación. Por último, el compilador de la obra y de alguna manera el creador de todo esto, ¿no? Planes, libros, compilaciones, etc., es el doctor Alberto C. Tacchini, hijo, doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa por las universidades de Córdoba y San Luis. Es autor del plan que motiva este libro que hoy presentamos, por el cual se crearon 16 universidades entre 1971 y 1975. Es miembro de la Academia Nacional de Educación y líder del grupo Nueva Educación. Les propongo a los panelistas dejarlos con todos ustedes, dejarlo al señor rector de la universidad, Aníbal Josami, y luego le daríamos la palabra a la doctora Paola del Bosco, luego a Roberto Igarza, y va a cerrar este acto el doctor Alberto Tacchini. Lo dejo entonces con el rector, con Aníbal Josami. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por haber aceptado la invitación de la universidad y estar presentes hoy aquí para la presentación de este libro. ¿Por qué editamos este libro? La Universidad Argentina tiene una historia muy particular y muy valiosa. Historia que, por darle un punto de comienzo, podríamos marcar la reforma universitaria del 18, porque evidentemente la universidad ya existía, pero la reforma universitaria del 18 fue un punto de inflexión, no solo en la historia universitaria argentina, sino en la historia argentina, porque fue un pronunciamiento que tuvo valor mucho, tanto en todo el territorio argentino como en toda América Latina. Siempre se recuerda al fundador de algún movimiento político, concretamente Aya de la Torre, fundador del APRA, cuando al hacer referencia a la fundación del APRA, dice que su movimiento, que independientemente de los errores que luego de décadas pueden haber cometido, fue muy importante en la historia peruana y en la historia sudamericana, había surgido de un matrimonio entre la Revolución Mexicana y la Reforma de Córdoba. Yo siempre rescato esto porque a veces, no muchas veces, la Argentina ha engendrado cosas que realmente le dieran un valor internacional y fundamentalmente un valor regional dentro de América Latina. Pero el seguimiento a ultranza de algunas consignas que surgían no tanto de la reforma en sí, sino de los movimientos que la continuaron y que se autodenominaron reformistas, digo que seguir esas consignas a ultranza hizo que llegáramos a un momento, pasada la primera mitad del siglo XX, donde las universidades
estaban de alguna manera adocenadas, estaban alejadas del sentir de la gente común, se habían convertido de alguna manera en un coto cerrado que, si bien tenía un alto valor intelectual, ese valor intelectual no se correspondía con las necesidades de la sociedad. Yo empecé esto diciendo por qué editamos este libro, porque el Plan Tacchini, que como yo marco en el prólogo, surgió en un momento en que la Argentina no tenía un gobierno democrático, pero nosotros tenemos que rescatar de nuestra historia, hacernos cargo de todo lo bueno y de todo lo malo. Y el Plan Tacchini forma parte de todo lo bueno, y por eso la Universidad Nacional del 3 de Febrero lo rescata. ¿Por qué digo que este plan forma parte de lo bueno? Porque este plan fue el punto de inicio, es decir, el punto de partida de no solo de las universidades que se fundaron en ese momento, siguiendo lo que se había establecido en el plan, sino 2 décadas y media más tarde, de las universidades que surgieron en los años 90, que definitivamente terminaron de cambiar el panorama universitario argentino. Acá hay entre el público algunos que forman parte de esa generación que puso en marcha las universidades de los 90, y lo estoy mirando a Cacho Piñón cuando hablo de esto, que fue un movimiento, fue una postura que cambió definitivamente la Universidad Argentina y que, como les decía antes, creo que se origina o tiene su punto de partida en lo que se hizo en los 60 a partir de las ideas y de las propuestas de Alberto Tacchini. Así llegamos a una universidad argentina hoy mucho más ligada a las necesidades de la sociedad, mucho más ligada a la producción, mucho más vinculada al conjunto del tejido social argentino, digamos a universidades que, como aquella que desde hace muchos años tengo la suerte y el honor de poder dirigir, tiene un 80% de sus estudiantes que son primera generación de estudiantes universitarios dentro de su familia. Esto quiere decir que eso nos fuerza a tener una universidad que tenga la mayor jerarquía posible, que tenga la mayor cantidad de logros científicos, que tenga la mayor cantidad de logros institucionales, pero que al mismo tiempo sea capaz de plantearse un tipo de enseñanza que permita llegar a esos jóvenes que, si bien han podido dar los pasos necesarios para entrar a la universidad, pertenecen a familias en las que no tienen la suerte que tuvimos otros de poder no solo estudiar en las aulas, sino abrevar en la cultura, en las reuniones familiares, en los almuerzos, en las cenas. Tenemos algunos estudiantes que vienen de tres generaciones que no han trabajado, es decir, sus padres y sus abuelos no han trabajado o han perdido los trabajos siendo muy jóvenes y luego han tenido que vivir de la ayuda social, de los planes, etc. Y eso hace que los jóvenes tengan una posibilidad de visión del mundo muy distinta a la que tienen los que no tuvieron que pasar por eso. Entonces, hoy estamos ante un sistema universitario público de la Argentina que ha recuperado todos sus méritos, ha recuperado todas las ventajas, todos los beneficios, toda la jerarquía que tuvo en los años de la reforma universitaria, pero que ha sumado a eso una vocación de formar parte activamente de la sociedad argentina, una vocación de penetrar como universidad en todos los sectores de la sociedad, de hacerlo con la mayor jerarquía intelectual posible, y eso que hoy nos enorgullece como parte de ese sistema universitario público, que no hay ninguna duda que es de lejos el más importante de toda Latinoamérica y que podríamos discutir qué otros sistemas universitarios tienen la jerarquía del nuestro fuera de Latinoamérica.
pensamos que todo esto fue parte de un proceso que tuvo muchos hitos diferentes, que requirió de muchas movilizaciones políticas e intelectuales, que tuvo que ver con gran esfuerzo de muchos sectores juveniles en distintos momentos de estas últimas décadas, pero que, entre otras cosas, y con un valor importante, surge también gracias a que en su momento hubo gente como Alberto y quienes lo rodearon, que plantearon que era necesario crear una universidad que fuera más moderna, que fuera menos adocenada y que se planteara estar acorde con el espíritu de los tiempos. Así que bueno, por eso, Alberto, y no solo por tus insistencias de llamadas telefónicas, como le aclaré el otro día a tu hija, yo le contesto una vez cada 3 a tu padre, porque me llama tanto que es difícil contestarle todas. Pero por todo eso, y ahora hablando en serio, como miembro del sistema universitario argentino, te agradezco, y mi forma de agradecerlo ha sido hacer posible la publicación de este libro. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo por la invitación. Yo creo que este libro me produjo así como se propone una descentralización de los centros universitarios, una descentralización de una idea que tenía de lo universitario, quizás porque estudié filosofía, una especie de lugar profundo, alejado del resto del mundo, donde se pensaban las cosas, ¿no? Así surgieron las universidades, estoy pensando al final del primer milenio, porque la de Bolonia del 1998, como soy italiana me mando un poco la parte con eso, pero sí debo reconocer que nos encontramos en este libro primero con un aparato histórico interesantísimo que cuenta justamente de la reforma universitaria, cómo se fueron sucediendo las distintas universidades y las actitudes respecto de los estudios superiores. Después hay un aparato interesantísimo estadístico, más cerca, más fuerte. Bueno, en fin, después usted me dice si se escucha bien. Un aparato interesantísimo de gráficos y de datos estadísticos que ayuda a entender por qué era necesario el plan Tacchini, por qué se concentraban las poblaciones universitarias en las grandes ciudades, pero Argentina es un país de muchas periferias sociales y periferias geográficas, porque es un país muy grande, con lo cual la idea de que los centros universitarios fueran menos densos de población y por lo tanto más cercanos y más personales era una excelente idea, pero era inevitable que encontrara frenos. El principal, repetido por muchos, es que ¿cómo se puede fundar una universidad si no hay profesores adecuados? Porque para entregar conocimiento de nivel hay que tener profesores de muy buena calidad. Entonces se supone que en el lugar donde se acumulan estos saberes se garantiza eso, pero que una vez que uno se aleja de esos centros es muy difícil mantener la misma calidad y disponer además del personal docente suficiente para poner en marcha estos centros. Esto creo que son algunas de las objeciones con las que se encontró Alberto Tacchini y sus colaboradores al comienzo, al lanzamiento de este plan. Bueno, es un tema complejo, porque es verdad que uno necesita ese nivel. Lo que pasa es que si no se produce ¿cómo se diría? Esa separación del núcleo central en otros núcleos, nunca va a haber un crecimiento. De hecho, al poco tiempo, los egresados de las universidades empezaron a ser los que alimentaban el grupo de docentes, y bueno, el nivel dependió también de este intercambio, que creo que hoy día es más fluido que nunca, entre distintos centros universitarios a través del trabajo de estudio, a través de lo que se escribe, lo que se intercambia, e inclusive las producciones cooperativas entre distintos centros universitarios, que implica la cooperación no solamente entre universitarios y universidades argentinas, sino prácticamente de todo el mundo y sin límite, ni siquiera horario, porque, en fin, con el tema de la tecnología hay algunas personas que se sacrifican y se levantan en horarios absurdos, pero lo que se escribe siempre es cierto.
Hace poco tenía una clase, una chica que para ella era las 5 de la mañana y yo me sentía muy culpable. Tenía que decir algo extraordinario para justificar que se hubiera levantado a semejante hora, ¿no? Pero bueno, el cuadro hoy día es distinto al que Alberto Tacchini encontró cuando se le ocurrió la idea, junto con sus colaboradores, que era necesario fomentar el crecimiento de otros centros universitarios, que tenía una serie de ventajas. La primera, cuidar a la población estudiantil. Más adelante se habla en un capítulo de capital humano, y me gusta subrayar de esa expresión el adjetivo, es decir, humano, es el humano que es el capital del desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo dentro de la universidad es el desarrollo de las personas para que puedan aportar al país. Entonces, esta idea de capital humano me parece central, la había escuchado mucho en la época en que trabajaba en una escuela de negocios, pero aquí encontrarla en un contexto completamente diferente, en un contexto educativo, me parece que me obliga a, digamos, subrayar ese aspecto. Es el desarrollo de las personas, un desarrollo a fondo que hace que las personas, sea cual fuere su origen económico, social y cultural, entiendan que tienen capacidades para ese crecimiento. Parece ser esto el principal obstáculo. La gente que dice no me veo en el secundario, no me veo en la universidad. Por lo tanto, esta idea, la descentralización y la conexión territorial de las universidades tenía esta enorme ventaja de desarrollar el capital social de los lugares sin que la gente se sintiera desarraigada y por lo tanto debilitada, como le sucede a muchísimos que dejan su ciudad de origen o su pueblo de origen, después se encuentran en la gran ciudad y se sienten disminuidos y por lo tanto, digamos, les cuesta muchísimo la autoestima que es necesaria para hacer frente a las dificultades del estudio, a mantenerse además en el estudio. Un segundo concepto que me parece importante es la idea de que de esta manera la universidad se transforma en un órgano de inclusión efectivo de las personas. Hablamos mucho de inclusión y quizás interpretamos la inclusión de una manera un poco superficial, que es llenar baches, por ejemplo, qué sé yo, no sé, no quiero decir ninguna palabra que sea interpretada políticamente, voy a ver si encuentro un sinónimo, es decir, que simplemente se llenen necesidades materiales. No es suficiente, porque la verdadera inclusión consiste en el desarrollo de las personas, en hacer que las personas se encuentren con su capacidad y se sientan habilitadas para entregar algo de ellos a la sociedad, no solamente abrir la boca y recibir. Así que la inclusión verdadera tiene su centro en este tema de la educación, porque habilita en las personas, fomenta en las personas un crecimiento de sus talentos y además una actitud positiva de entrega de lo que saben hacer, también en forma cooperativa. Sabemos que en forma cooperativa alcanzamos resultados mucho mayores. Y por tanto el desarrollo es el desarrollo de las personas, pero de ahí también sale el desarrollo económico. Las personas con estas capacidades emprenden, superan dificultades, salen de los atolladeros, encuentran respuestas. Si uno piensa en educación, la primera idea sería que una generación le entrega a la otra lo que supo saber, qué sé yo, la respuesta que encontró a los enigmas, advierte sobre los peligros y también deja abierto el camino por todos esos problemas que o son nuevos, y por eso no tienen solución, o no han sido bien resueltos en el tiempo pasado. La generación de lo que educamos, le transmitimos a la siguiente generación los resultados de nuestro esfuerzo. También con mucha sinceridad advertimos sobre lo que no pudimos resolver, pero también estimulamos a la nueva generación a hacerse cargo de los problemas que no se han resuelto. Entonces, esta verdadera inclusión implica un desarrollo de las personas en centros no multitudinarios. Las personas no se pierden, así que el tamaño, creo que pusieron que el tamaño correcto sería alrededor de óptimo, sería 18.000, más o menos, 17.000, 18.000 estudiantes, porque repartidos en las distintas especialidades permite una relación personal de los docentes con cada, digamos, las personas, los alumnos y alumnas, y eso permite una transmisión óptima de los contenidos y además el estímulo que todo joven necesita de quien le cubre las espaldas, porque ya transitó por ese periodo de vida. Bien, entonces,
En cuanto, bien, y ahora viene un tema interesantísimo, porque cuando uno educa, podría tener la idea de mantener lo ya hecho. Por ejemplo, en una familia hay una serie de costumbres, y la educación consiste en que los hijos reciban esas costumbres y, bueno, las adquieran y las hagan propias, ¿no? Entonces hay ciertos estilos familiares que se repiten de una manera inalterada. Entonces la cultura tiene mucho de esto. Repetimos lo ya hecho y lo mantenemos, lo vivificamos con cada generación. Sí, puede ser que la educación tenga eso. Sin embargo, como hay cambios muy evidentes, cambios tecnológicos, cambios de necesidades, expansión de lo que podría ser el panorama de las personas que antes vivían limitadas a sus pequeños centros, sus pequeños pueblitos, su pequeña aldea, que hoy día en cambio nos encontramos realmente en una aldea global. La educación también tiene que implicar innovación, que es encarar viejos problemas de una manera distinta, encarar problemas nuevos y para ello encontrar entonces respuestas que no tenemos. Y aquí viene toda una parte de mucho entusiasmo, donde se muestra cómo, entre otras cosas, hasta la pandemia sirvió para destapar enormes posibilidades educativas de todos los niveles, particularmente universitario y de posgrado, a través de las nuevas tecnologías de conocimiento y de comunicación, que son realmente un elemento extraordinario, porque ahora podemos estudiar a través de una computadora, una tablet o inclusive un teléfono, si tienen la habilidad suficiente, en una, por supuesto que no es lo mismo. No es lo mismo. No, son mucho mejores las clases presenciales. Sí, por supuesto. Pero a nivel universitario no es tan grave, porque ya hay hábitos instalados de atención. Entonces un posgrado hecho con gente de distintos países se enriquece con los puntos de vista de personas que vienen de otras culturas, en el caso mío también de otro horario. Y bueno, y ya hay instaladas una serie de universidades, creo que es el último capítulo, ¿no? Otras posibilidades de posgrado y desarrollo que muestran que la educación no es solo conservar lo ya hecho, que sí creo que hay que hacerlo, sino también abrirse a lo nuevo y buscar soluciones para problemas que todavía no habíamos considerado. Bien, me llamó mucho la atención lo que vi y podría concluir diciendo que muchos de los capítulos me mostraron cuántas más cosas había para estudiar. Bueno, me anotaré en uno de estos posgrados online y seguramente quedaré, así que te felicito, Alberto, por esto. Gracias, Alberto, por habernos convocado hoy. Seguramente ustedes han leído en más de una ocasión respecto del Plan Tacchini y bueno, lo primero que me cabe señalar es que esta invitación que hemos tenido varios de los aquí presentes para contribuir una mirada plural y distinta se refleja, acaba siendo este libro, un libro distinto respecto de aquello que se ha dicho a lo largo del tiempo sobre el Plan Tacchini. Algo, a mi juicio, novedoso, que viene a responder a la invitación del doctor Tacchini de responder a la pregunta sobre las preguntas. ¿Podemos hacernos nuevas preguntas sobre un Plan Tacchini que lleva 50 años? Y bueno, de algún modo me pareció sumamente interesante. Seguramente estamos aquí, que hemos participado en la construcción de este libro. Me parece que lo que le hemos aportado es una lista de buenas preguntas. Al fin y al cabo son textos, pero que acaban sugiriendo, siendo sugerentes respecto de un posible futuro. De hecho, la invitación era a pensarlo no desde las circunstancias pasadas, sino darle algún nivel de proyección hacia el futuro. Y como a Alberto se le ocurren preguntas todos los días, y compartimos con él esas inquietudes día a día, de pocas personas que piensan todos los días en el sistema universitario como lo hace Alberto, no estando en los lugares tal vez desde los cuales, y sin embargo Alberto sigue haciéndonos preguntas acerca de él. Y esa extraordinaria forma que ha tenido de encarar el desafío de construir un libro desde una perspectiva, insisto, plural, con el interés, creo yo,
a la vez de procurar una visión sistémica y contextualizada a 50 años de un plan que, si ustedes buscan la normatividad del plan, difícilmente lo encuentran. Hay que indagar en huellas del orden de lo político, de lo discursivo, de lo mediático. Personalmente me tocó, me dijo, hacete cargo de contextualizar aquello que... Y entonces Alberto y sus colaboradores más cercanos aceptaron la propuesta de que, en mi caso, colaborase, tratando de hablar de un clima de época. Ese clima de época que, como marco de referencia, podía servir a una reinterpretación, entendiendo, en primer lugar, que la creación de una universidad es un hecho político, además de principalmente ser de naturaleza educativa. Y por lo tanto, requería interpretarse en el tiempo y en el espacio. Por supuesto que al tratarse de un plan de creación de universidades públicas, además de tratarse de un conjunto organizado de hechos simbólicamente indudablemente trascendentes, podría responder además a una configuración estratégica o ser interpretado desde la geopolítica social, cultural, económica. Sociocultural. Es posible. Los hechos a los que nos referimos en este libro, desde diferentes miradas, tienen mucho que ver con un tiempo político y un tiempo político. Y eso es fenomenal, participar reinterpretando las disposiciones que llevan a alguien como el doctor Tacchini a proveernos de ideas en aquel momento y cuánto el desarrollo del plan y sus resultados inspiran a repensar, si hay algo para repensar, de lo que hemos hecho en favor de un futuro tal vez del mismo carácter civilizatorio, diría. Y tal vez estoy resaltando, con exagerado entusiasmo aquello que se tuvo por vocación el doctor Tacchini en aquel momento. Yo creo que toda etapa política está asociada al estado de la sociedad por referencia a una pertenencia civilizatoria, cultural. Sobre todo respecto de unas representaciones arraigadas en los imaginarios sociales mayoritarios. Puedo pertenecer, puedo entrar, lo que el rector nos señalaba antes, ¿no es cierto? Es decir, estas barreras simbólicas que muchas veces representan los portales de la universidad como representan las entradas a las bibliotecas. En esos imaginarios sociales mayoritarios la universidad ocupaba un lugar en aquellos años que, entre otras cosas, el carácter positivo que rescatamos del plan Tacchini ha dejado hoy un impacto que hace que la universidad ocupe en los imaginarios un lugar distinto. Ni ha sido el único sujeto social que lo ha pensado y que lo ha impulsado, pero sin ninguna duda el plan Tacchini ha servido a construir, si se quiere, unas condiciones de posibilidad para una amplia mayoría, distribuidos geográficamente, ¿verdad?, pero también de manera asequible. Hay un tema de geopolítica, pero también hay un tema de distancia, de arraigo, de evitar el desarraigo. Uno de los factores vocacionales en el plan Tacchini, que fue, me parece a mí, le insisto, con esta carga civilizatoria, cultural que conlleva un plan de esa naturaleza. Y me parece que puede aportar, al dar cuenta de los hechos políticos que están detrás y delante de la creación de una universidad pública, que puede hacerse de muchos modos distintos. En el libro se hace desde un lugar, insisto, plural, y eso es muy beneficioso. Yo creo que lo que hace el libro es proponer un abordaje sin pretensión alguna de exhaustividad, religar, por un lado, las decisiones sobre el plan Tacchini y los sucesivos planes que vinieron después con sus contextos que estaban dados.
El contexto de los 60 no es el contexto de los 90, ni es el contexto de ahora. Al mismo tiempo, el libro habla de resultados, pretende, creo yo, y ese es el desafío al que nos convoca Alberto Tacchini, es vamos a ver si somos capaces de poner en situación un plan y de evaluar con la distancia prudencial a esta altura, una distancia temporal suficiente, si somos capaces de extraer valor para entender los procesos a venir. Por eso, de algún modo, termina con algo que nos invita siempre a trabajar Alberto, que es la virtualidad, y en lo cual convergemos hace muchos años. Todo ello, yo creo, tiene mucho que ver con algo que algunos se preguntan. Por supuesto que reconocerlo como un hecho disruptivo que fue, un hecho disruptivo más dentro de la historia, no soporta ucronías. Vale la pena preguntarse qué hubiese sucedido con el sistema universitario nacional si el plan Tacchini no hubiera tenido lugar. ¿Qué hubiera sucedido con el sistema universitario en términos del desarrollo del sistema de gestión privada si no hubiese existido el plan Tacchini? Preguntas que por supuesto resultan problematizadoras a los efectos de especular, ucronías que tal vez hoy carecen de mayor interés. No obstante, yo creo que el desafío que plantea el libro es el análisis cultural y político de aquellas disposiciones contemporáneas que se dieron en aquel momento respecto de las de ahora y proponerse, sugerir, prospectar cuáles son las disposiciones de un nuevo sistema, tal vez a partir en parte de lo vivido recientemente, producto de la pandemia. Es probable que eso haya inyectado, haya potenciado algunas variables, algunas dimensiones, pero no solamente. Entonces, un poco la pregunta que cabe, me parece a mí, es ¿cuáles son la lista de las buenas preguntas acerca del futuro del sistema universitario? Y creo que a eso contribuye el libro también, que me parece sumamente valioso, porque en lugar de ir a señalar exclusivamente el plan como tal, trata de ir al rescate de elementos que pueden ser puestos en situación y explicar no solamente lo sucedido, explicar por los resultados, incluso por la imposibilidad de medir resultados, porque no hay que decirlo. Digo, el intento es valioso, pero evidentemente no alcanza con lo que hemos hecho para dar cuenta realmente de los efectos que ha tenido. Yo creo que son varios los trabajos académicos que uno puede rápidamente rescatar de la biblioteca para señalar el impacto económico de las universidades en el desarrollo de las poblaciones, que es mayor y a la vez algo distinto al valor de la innovación y al capital humano, de lo cual habla el libro. Pero es algo a la vez mayor y algo distinto. Quedarnos con la idea de que podemos medirlo a través del crecimiento del capital humano en las regiones sería poco. El impacto que ha tenido el plan, como otros planes que han seguido, ameritan ser tratados en algo más omnicomprensivo. Debe ser que, en el fondo, la universidad es un espacio-tiempo de conversación contemporánea, un ambiente en el que pueden y suelen desarrollarse valores democráticos, un clima que ayuda a instalar en la localidad una cultura de la tolerancia, un sentido de la colegiabilidad entre los alumnos y docentes, que además se derrama sobre la sociedad, y además una apertura a pensamientos diferentes, ideas desafiantes que se comparten y que se ponen en tensión para de algún modo no eludir la transgresión intelectual y ponerlas en tensión si es necesario con las tradiciones. De eso se trata una universidad. Después de medio siglo, han desaparecido, creo yo, han desaparecido las lecturas exageradas, al mismo tiempo que también han desaparecido las posiciones incompatibles acerca del plan.
El plan pudo ser distinto. Otra la forma en que se llevó a cabo y otros los resultados. Pero la distancia no le quita interés a aquellos debates. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿no se quedó corto en la ambición el doctor Taquini? ¿No había que ir por más? ¿El territorio no meritaba una ambición mayor? Uno podría preguntarse sobre cómo las políticas en ciencias contribuyeron o no al desarrollo con calidad de esas universidades en el interior. ¿O cuánto pudo subsanar realmente el plan la brecha entre regiones en materia de concentración, no solamente de cuerpos docentes e investigadores, sino en definitiva de capital humano y desarrollo integral? Uno puede hacerse muchas preguntas. Por supuesto que también son válidos los planteos acerca de si tuvo incidencia en el reequilibrio entre privadas y públicas, si mejoró el ratio inclusión-competitividad, y no menos importante aún, si incidió y cuánto en términos de vacancia y pertinencia de la oferta de carreras, algo que está muy vigente en los debates sobre el sistema universitario. Es innegable que la sociodemografía, como algunos indicadores de desarrollo local, son, en parte al menos, producto de este tipo de políticas públicas. El rector lo sabe bien. Ha hablado de eso, se ha referido de manera directa a eso, lo que ha significado el desarrollo de las universidades durante los años 90. Ahora, si bien todas esas preguntas son buenas, podrían ser interesantes, para completar, yo creo, el listado de buenas preguntas, es importante referirse a lo que creo que es sustancial en esto. ¿Cuáles son las disposiciones de diseño e implementación que debe cumplir una política pública para que, como en este caso, tal vez como pocos planes entre todos los que ha tenido el país, aún con ajustes y sin ley, logren atravesar varios gobiernos? Dicho de otra manera, ¿qué disposiciones debe adoptar una política pública para convertirse en política de Estado? Reconociendo que el sistema de universidades públicas requiere, sin duda, a mi juicio, una política de Estado. Urge entonces retematizar, y yo creo que el libro aporta en ello, y termino, la agenda universitaria. Para este nuevo momento, un nuevo momento donde, atravesado por un paradigma digital que lleva a hacer un uso intensivo de la tecnología para resolver cuestiones acerca de la presencia, que representan el hoy, el presente y el ausente, que supo caracterizar el aula. Frente a eso me parece que urge plantearse una serie de preguntas. Para eso hay que comprar el libro. Para leer las preguntas hay que comprar el libro. Cierro con esto. Hay capítulos sumamente interesantes. El de Enrique es un capítulo extraordinario, a mi juicio, porque es sociográfico, sociopolítico, pero da una grafía, a mi juicio, muy interesante de la dinámica expansiva del sistema universitario, esa dinámica que a lo mejor vale la pena repensar. ¿Cuál es la próxima etapa de la expansión del sistema universitario? ¿Cuánto aportará en esa expansión la virtualidad? No solo eso. ¿Es posible pensar un sistema que se expande del mismo modo, con las mismas materialidades que supo tener? El capítulo 5 de Mónica Marquina y Mariana Mendoza, que es ya una lectora serial del doctor Taquini. El capítulo 6 de Nicolás Rednich, de Paula Farinati. Me parecen aportes muy significativos, muchos de ellos porque hablan del impacto académico y en algunos casos de teorías del capital humano y cómo pueden emplearse para medir la incidencia del desarrollo de un sistema universitario que se merece más medición de impacto para poder repensarse hacia el futuro. Hay que comprar el libro.
hay que encontrarle la vuelta para seguir discutiendo acerca de estas preguntas, que son las que hay que buscar, en lugar de estar todo el tiempo siendo asertivos y procurando respuestas a preguntas que hay que dejarlas abiertas y que el doctor Tacchini todos los días nos hace vía WhatsApp ahora. Antes era de otra manera, pero bueno, sigamos convergiendo en la búsqueda de la lista de buenas preguntas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias. Es difícil que ustedes se puedan imaginar la alegría que Acerca del micrófono. Es difícil que se puedan imaginar la alegría que tuve cuando tomé el libro que estaba terminando. Repasé también como esa noche 2 o 3 veces el libro, pensé en todos los que me habían ayudado a llegar a ese momento. Y como dije el día que empezamos la comida de la iniciación de la Universidad del Cuarto, me empecé a preguntar qué falta, qué hay que hacer y qué hicimos mal. Y quizá el libro lo que está buscando es que muchos contribuyan a contestar esas preguntas. Preparé, para no mezclar la emoción con las ideas, un ordenamiento que creo tuvimos siempre en mente cuando pensamos e hicimos el libro y pensamos e hicimos la obra. Gracias a todos los que hoy dejaron sus rutinas para llegar aquí. Gracias a los que hicieron posible la concreción del plan y de este libro. Doy gracias por editarlo a la Universidad Nacional del 3 de Febrero en la persona de Aníbal Josami, su eficiente rector. Muchos de los que están aquí saben que he trabajado cotidianamente y con ayuda de valiosos equipos que me complementan y me enseñan. También en el caso de este libro, muchas manos, como diría Francisco, lo hicieron posible. Ellos son tan dueños como yo de la mayor transformación que ha tenido la educación superior en todo el territorio del país. Gracias a los míos, que muchas veces quedaron postergados por esto. Este libro pretende reemplazar la filosofía, el paso a paso y los resultados del plan, así como el clima de época político y personal. Además, hemos reflejado en estas páginas nuevos retos que han aparecido en estos 50 años y que nos obligan a cambios profundos en la formación de los niños y los jóvenes con los que trabajo desde hace más de 20 años por más, muchos de los que están hoy aquí. Estos relatos están condicionados por nuevos escenarios científicos, tecnológicos, culturales y políticos que caracterizan este bastante ya vivido siglo XXI. Nuevos escenarios que con el COVID pasaron a primer plano. La muerte resonó en tierras lejanas, pero también en nuestra inmediata mente y para quedarse. Ayer hablaba de superación, que es lo que tenemos que hacer entre todos. En la educación está ocurriendo eso. Se destrabó la inercia política del sistema formal. La nueva educación imperfecta se perfila. Nuestra visión y acción sobre ello está en los últimos capítulos que hoy presentamos. Repaso con ustedes, como rendición de cuentas, algunos datos duros que recoge el libro sobre este trayecto. Desde la creación de la primera universidad, la Nacional de Córdoba, en 1613, para la década del 60, se contaba en todo el territorio nacional solo con 10 universidades. Como consecuencia del plan, pasamos de las 10 a 24 casas de estudio, todo en 2 años. A nuestra generación le correspondió el efecto transformador que tuvo la 1420 para la educación primaria en la iniciación del siglo XX. Se instaló socialmente la demanda por universidades y se concretaron en todas las provincias
y dos de ellas, las dos primeras del conurbano bonaerense. Se instaló socialmente la demanda por tener universidades y tenemos hoy más de 60 que se seguirán creando, no siempre con buenos fundamentos. En ellas estudiaron más de 2 millones de estudiantes, en gran parte, como dijo recién el rector, primera generación de universitarios. La diversidad de universidades habilitó un enfoque más plural de los contenidos académicos, que se da solo cuando la libertad está garantizada y no subordinada a la militancia. Apareció la producción científica en las universidades de todo el país, en publicaciones de referencia internacional. El presupuesto de cada universidad creada en el plan es solo algo menor que la partida presupuestaria de la sociedad en la que vive. Esto significa una inversión importante y una distribución definitiva del gasto público. El discurso de la universidad enriqueció a la sociedad local y se extendió a toda la región por los medios de la comunicación. Por todo ello, el fruto fundamental del plan es la jerarquización del capital humano local, convirtiéndolo en potente palanca del progreso de una Argentina oculta, que subyace y lucha por aparecer. El análisis de la distribución de la matrícula por carreras y el rendimiento en ellas, sin embargo, como dijo Roberto hace un minuto, nos muestra que no todos son buenos resultados, hay mucho por mejorar. Cuidemos cada moneda que llega a la universidad, buscando eficiencia en un país que tiene 50% de los niños por debajo de la línea de la pobreza y que les produce esto daños de por vida a través de la desnutrición. Amigos, otra vez gracias por acompañarnos. El libro pretende, y los convocamos con él, a evaluar críticamente los logros de lo que hemos hecho y las debilidades del plan. Las universidades, si cumplen sus fines, siguen siendo el ámbito privilegiado para la formación al máximo nivel del capital humano. Por eso trabajamos para que cada día sean de mayor calidad y mayor eficiencia. Aníbal, otra vez muchas gracias por acompañarnos con la edición, y a los lectores y de los lectores esperamos ricos aportes para mejorar la tarea que con amor he ocupado todos los días por más de medio siglo de mi vida.